Buenas tardes. Mi nombre es Rómulo José Valdivia Maita. Soy médico residente de segundo año de la especialidad de radiología que vengo realizando a través de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con sede en el Hospital 2 de Mayo. El tema que he querido repasar es a propósito de un caso que tuvimos en el hospital sobre carcinoma neuroendocrino pulmonar y a propósito del Día Mundial del Cáncer que se celebra cada 17 de noviembre, declarado por la Organización Mundial de la Salud. Al año 2020, la Organización Mundial de la Salud reporta 19.3 millones de casos nuevos de algún tipo de cáncer y que 10 millones de muertes fueron secundarias a esta patología y que 50.6 millones de personas viven con algún tipo de cáncer. Hablando del cáncer de pulmón propiamente dicho, se dice que el primer factor de riesgo asociado es el tabaquismo. Asimismo, a nivel mundial se reporta que en hombres es la primera causa de cáncer el de pulmón, después es el de próstata, de colon y de hígado. En mujeres es la tercera causa después del de mama y de colon. A nivel de Sudamérica, en el 2018 se informa que el cáncer de pulmón es la segunda causa tanto en hombres como en mujeres. En hombres, la primera es el de próstata y en mujeres el primero es de mama. Asimismo, el Ministerio de Salud del Perú cuenta con estadística a nivel de Lima Metropolitana oficial al año 2010-2012 que informa que el cáncer de pulmón en varones es la tercera causa y en mujeres representa la sexta causa de cáncer, donde la primera causa es el de mama, seguido el de cuello uterino, después el de estómago, después el de tiroides y después el de colon y posterior a esto el cáncer de pulmón. Siendo esta presentación a propósito de un carcinoide neuroendocrino pulmonar, debemos decir que dentro de los cánceres pulmonares primarios, estos son poco frecuentes, constituye el 1 a 2% de todas las neoplasias pulmonares, teniendo una clasificación por la OMS dada el 2004 con una revisión en el 2015 y el 2021, donde no ha variado y podemos mencionar que existen neoplasias neuroendocrinas bien diferenciadas y pobremente diferenciadas, teniendo 3 grados, ¿no?, de neoplasias, donde tenemos al de grado bajo o carcinoide típico, al de grado intermedio o carcinoide atípico, a los de alto grado, al carcinoma de pulmón de células pequeñas y al carcinoma neuroendocrino de células grandes. Si queremos comparar el orden de frecuencia entre estos, vemos que el carcinoma de células pequeñas es el más frecuente, seguido del carcinoma de células grandes y posteriormente el carcinoide típico y el mucho menos frecuente, el carcinoide atípico. Los objetivos del tema es que los participantes podrán discutir y conocer qué son las células neuroendocrinas pulmonares, qué debo saber sobre las proliferaciones neuroendocrinas, qué debo saber sobre lo que son las neoplasias neuroendocrinas y además cuáles son las características radiológicas de todas estas entidades en relación a sus características patológicas y su presentación clínica. Las células neuroendocrinas, conocidas también como células de Kulczycki, las vamos a encontrar en varios tejidos u órganos, como son el tracto digestivo principalmente, o a nivel, por ejemplo, de los testículos, del ovario, del músculo cardíaco, o en nuestro caso a nivel de lo que es el tracto respiratorio y más propiamente dicho en lo que es el epitelio de la mucosa bronquial o bronquiolar. Estas células de Kulczycki tienen la función de sintetizar, almacenar y secretar ciertas sustancias químicas como son las neuroaminas y los neuropéptidos. Estas responden ante una injuria como lo que es una hipoxia y actúan como quimiorreceptores de los niveles de oxígeno y dióxido de carbono en el aire, dando como respuesta la secreción a la circulación de estas neuroaminas, ¿no?, o neuropéptidos, ¿no?, que van a regular el tono vascular y
el tono del músculo liso en lo que son las vías aéreas. Y cuando hay una lesión, estas van a proliferar, ¿no? A manera de involucrar una respuesta, ¿no? Con el crecimiento celular de estas células neuroendocrinas y la regeneración de las células epiteliales locales, dando lugar, si esto se hace en forma desorganizada, a la presencia de un tumor de tipo carcinoide, lo que dará lugar a lo que son los síndromes carcinoides. Y se dice así carcinoide porque se caracteriza por producir cierta cantidad excesiva de sustancias similares a las hormonas, como son la serotonina, la calcitonina, la cromoganina A, lo que se conoce como síndrome carcinoide. Y estos síndromes tienen características especiales. En el caso, por ejemplo, de la 5-hidroxitriptamina o serotonina, se caracteriza, ¿no?, por tener eritema facial, sensación de bochornos, diarrea incontrolable asociada a dolor abdominal, náuseas y vómitos y dificultad respiratoria. Además, ¿no?, hemos dicho que la principal localización es a nivel del tracto digestivo, a nivel del apéndice, intestino delgado, estómago o recto, o en otros a nivel del testículo y ovarios, o en otros como el músculo cardíaco, dando lugar a lo que es una insuficiencia cardíaca. La clasificación 2021 de la Organización Mundial de la Salud nos habla de una neoplasia neuroendocrina del pulmón que va a comprender una familia heterogénea de 4 subtipos histológicos distintos entre sí y una lesión preinvasiva conocida como hiperplasia de células neuroendocrinas idiopáticas difusas, y lo que son los tumores neuroendocrinos representados por los de grado bajo o carcinoide típico, el de carcinoide atípico o de grado intermedio, y lo que son los carcinomas neuroendocrinos, como son el carcinoma de células grandes y el carcinoma de células pequeñas. Con respecto a los tumores neuroendocrinos, vamos a hacer una correlación entre lo que es la patología o histopatología y el uso de las imágenes. Para esto podemos hacer un estudio de la imagen anatómica con lo que es tomografía, resonancia magnética, radiografías. En lo que es imágenes funcionales podemos utilizar lo que es la medicina molecular o la gammagrafía a través de lo que es el 68 galiodotato en PET-CT o el 18 fluorodesoxiglucosa en PET-CT. Las imágenes obtenidas por endoscopía, como son la broncoscopía o la ultrasonografía endoscópica, o imágenes biológicas a través de los cortes histológicos y sus respectivas inmunotinciones, como la Ki-67. Hablar de la patología de las células neuroendocrinas es hablar de la histología, y para esto debemos referirnos a que estas células se pueden encontrar en forma individual o en grupos de células nodulares. Dentro de lo que son las hiperplasias podemos referirnos a 3 tipos. Las hiperplasias de células neuroendocrinas pulmonares, aquellas que no atraviesan lo que es la membrana basal; los tumores LED, que son menores a 5 milímetros, que ya atraviesan la membrana basal; y por último los tumores carcinoides de tipo preneoplásico, que alcanzan un tamaño mayor a los 5 milímetros y también ya atraviesan lo que es la membrana basal. En imágenes vamos a encontrar distintos patrones y signos en común en los diferentes estudios, como son la radiografía, la resonancia magnética o la tomografía de alta resolución, como es el caso de la diapositiva, donde vamos a ver micronódulos en el corte axial que se caracterizan por ser imágenes puntiformes, hiperdensas, que presentan además patrones como el de atenuación mosaico, que se caracteriza por áreas de diferente densidad, hipodensas e hiperdensas, de distribución parcheada o a manera de configuración geográfica. También podemos encontrar un patrón de vidrio esmerilado o de atenuación sólida, y ubicar el micronódulo, por ejemplo, a nivel de lo que es el lobulillo pulmonar secundario y su distribución a nivel centrolobulillar. Y para esto nos valemos de ciertas técnicas de reconstrucción, como son la proyección de máxima intensidad o MIP, donde vamos a poder identificar fácilmente el lobulillo pulmonar secundario con el micronódulo en su centro. Hablar de que una vez identificados estos micronódulos, no podemos afirmar de forma fiable que se trate de tumores carcinoides o de pequeños tumores
hiperplásicos, más bien simplemente poner como diagnóstico diferencial incluso la posibilidad de metástasis. En cuanto a los tumores carcinoides, debemos de hacernos una pregunta si podemos diferenciar por imagen un carcinoide típico de un atípico. La respuesta sería no, pero existen algunas pistas para poder sospechar a cada uno de estos. Por ejemplo, en los típicos podemos ver que los tumores son centrales, es decir, más cercanos al ilio pulmonar, y en promedio pueden tener un tamaño de 3 centímetros, mientras en el atípico son más periféricos, alejados del ilio pulmonar y son de mayor tamaño. Y en cuanto a la captación del 18-FDG, se puede decir por el bajo metabolismo, la captación es de baja a moderada en PET-CT, y en lo que se refiere al atípico, la captación es alta, no por el alto metabolismo celular, y por lo tanto la captación del 18-FDG es mayor. En cuanto a las neoplasias neuroendocrinas de alto grado, podemos decir que estas comparten en común que afecta a hombres mayores, están asociados al consumo de tabaco. Generalmente estas masas pueden tener un componente necrótico y tienen una alta captación de 18-fluorodeoxiglucosa en el estudio de PET-CT de la gammagrafía, y van a diferenciarse básicamente porque el de células grandes es de presentación mucho más rara. El tumor generalmente se encuentra más periférico, alejado del ilio. En cambio, el de células pequeñas es el más común de los tumores neuroendocrinos pulmonares. Su localización es usualmente central y está asociado a lo que son linfadenopatías mediastinales. Decir de esto que cuando existen estas masas es difícil diferenciar la linfadenopatía de la masa tumoral. Hablar de la importancia de la medicina nuclear en la detección de tumores carcinoides es hablar de la tomografía por emisión de positrones combinada con la tomografía computada, conocida más como PET-CT. Y para esto vamos a hablar de un radiofármaco marcado, que es el galio 68 dotate, que es un análogo de la somatostatina, y se dice que alrededor del 70% de los tumores neuroendocrinos tienen receptores en su superficie para una hormona llamada somatostatina. Por lo tanto, se va a constituir en el radiofármaco de primera línea para la evaluación de pacientes con tumores neuroendocrinos o tumores carcinoides. Esta entonces es una proteína que se une al receptor de somatostatina, que es el galio 68, que actúa como un radiotransador y nos va a permitir detectar la presencia de tumores carcinoides. En resumen, podemos decir de los tumores neuroendocrinos típico, atípico, de células grandes y de células pequeñas, que tienen una diferencia de una década de edad. Por ejemplo, de 46 a 55, a 65, a 75 años respectivamente. El hábito tabáquico en el típico no tenía este antecedente, mientras que en el resto sí tienen el antecedente de este consumo de tabaco. En cuanto a la relación hombre-mujer, en el típico es 1:1, en el resto es mayor en varones que en mujeres. En cuanto a las mitosis por cada 10 campos examinados, es menor a 2 mitosis en el típico, en el atípico de 2 a 10 mitosis, en el de células grandes mayor a 10 mitosis, y en el de células pequeñas mayor a 50 mitosis por cada 10 campos. Importante hablar de las metástasis, siempre es mayor en el de células pequeñas. También algo importante es la captación en gammagrafía de lo que es el 18-FDG, que es mayor en las células tumorales por su alto metabolismo celular. Esta es la bibliografía utilizada. Muchas gracias por su atención.